Ok, perfecto. Muy buenas noches a todos. Estamos 2 de febrero del 2023. Vamos a comenzar con la epístola a los romanos. Este está escrito por Pablo. Es una epístola escrita en un griego especial, un griego jurídico dirigido a los romanos, que es diferente al griego común que está en casi todas las otras epístolas, cartas y evangelios. ¿Sí? Ok. El, Comenzamos. Vamos a usar para esta noche la traducción viviente de la Biblia en castellano. Comenzamos. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Primera palabra, esclavo. La palabra esclavo tiene varios posibles palabras que se traducen como esclavo. Una de ellas es doulos. Doulos significa esclavo de amor. Uno puede nacer esclavo, uno puede ser comprado como esclavo. El punto, doulos significa alguien que haya sido esclavo, y la palabra dice que hemos sido esclavos del pecado y del mundo, pero uno que es esclavo y es liberado, Cristo nos libera, cuando queremos que ese que nos liberó sea nuestro Señor, nuestro Dios, podemos jurarle lealtad y se le colocaba como como un arete, como un piercing en la oreja y se declara esclavo de amor. Yo estoy con él porque esta persona vale tanto que no quiero separarme de él para nada. Eso es doulos. Ya, esa palabra esclavo es doulos. No esclavo que estoy sometido, que no me queda nada, que no me pagan, no. Es un esclavo de amor. Segundo, elegido por Dios para ser apóstol. ¿Qué cosa es ser apóstol? Es la pregunta, ¿no es cierto? Apóstol es mensajero enviado, parecido a la palabra ángel en cierto sentido. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Básicamente es eso. El apóstol no es el jefe de nadie. El apóstol es una misión, es un encargo para llevar eso. No es para ser superior, sino es un trabajo. A otros les das trabajo de diácono, otros son maestros, otros son profetas. Apóstoles, Dios escoge a cada uno y nos da ciertos dones, ciertas características para ejercerlas, ¿correcto? Y enviado a predicar su buena noticia. Por si acaso, la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, en las otras traducciones vas a encontrar enviado a predicar su evangelio. ¿La buena noticia de qué? La buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo y ese Hijo viene a salvarnos. Ese es básicamente. Entonces, yo, Pablo, escribo esta carta. Entonces, estoy diciendo, yo soy el autor de esta epístola, ¿no? Esta carta. Carta o epístola es lo mismo. Dios prometió esa buena noticia, ese evangelio, hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, significa que esto fue profetizado. ¿Okay? Tercero, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, no en la vida espiritual previa, en su vida terrenal, fue descendiente del rey David. Y acá vemos, ¿cómo sabemos eso? Está el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Antes había la discusión que el Evangelio de Lucas era de parte de María y el de Mateo de parte de José. Ahora con los nuevos descubrimientos, con las nuevas epístolas, se ha visto que en realidad el Evangelio de Mateo es el que describe la descendencia del linaje de Jesús, de David. En cambio, la otra de Lucas describe el de José. Se ha entendido mejor. Y hay un error en Mateo cuando dice José, esposo de María. En la original dice José, padre de María. O sea, el papá de María también se llama José. Entonces, en las epístolas que hemos encontrado más antiguas, escritas en hebreo, se ha encontrado eso, y eso hace que el linaje, la correspondencia sea proféticamente perfecta. Esa carta, esa epístola, perdón, ese evangelio todavía no había sido escrito cuando escribe esta carta, por si acaso. ¿Eh? Fue después. Y ya, fue descendiente del rey David, que es una promesa. Por eso Mateo comienza su evangelio diciendo, Jesús vino a cumplir esta promesa. Acuérdense que el evangelio de Mateo es una descripción del cumplimiento del Mesías de cada una de las cosas que habían prometido los profetas. Está hecho de esa forma el evangelio de Mateo, porque está escrito para los judíos.
describiendo que Jesús cumple cada una de las profecías que tenía que cumplir el Cristo cuando venía. ¿Sí? Ok. Eso lo he explicado en el Evangelio. Ahí está, en esa carta, en esos videos. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado, probado, sin lugar a dudas, que era, probado o designado, fue probado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. O sea, la prueba de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, no fue todo lo que dijo, no fueron todos los milagros, sino fue que murió y resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. ¿Sí? Esa es la prueba. ¿Por qué? Porque esa era la parte final. Estaba anunciando los evangelios que el Cristo iba a morir. ¿Sí? Y que iba a estar 3 días, dijo él, 3 días, como el profeta Jonás, y iba a regresar. Ok. Que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es Jesucristo, nuestro Señor. De quien estoy hablando es de Jesucristo, nuestro Señor. Ok. Jesucristo en realidad es Yeshua Yamashiach. Es la palabra que se usa en hebreo, que significa Jesús el Mesías. Yeshua, Jesús, Yamashiach el Mesías. Cristo es una palabra del latín. En el original, cuando dice Jesucristo, no dice Jesucristo. Cristo ya es una palabra en latín que significa untado. En cambio, el Yamashiach significa ungido, que es la verdadera palabra sobre ungido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Él es Yeshua Yamashiach, es en el original, nuestro Señor. Por medio del Mesías, de Cristo, Dios, papá, nos ha dado a nosotros como apóstoles, y está hablando ahorita de Pablo, de Juan, de Pedro, todos ellos, el privilegio. El ser apóstol es un privilegio, es un regalo de Dios, un don. Y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Qué interesante lo que está diciendo acá Pablo. Está diciendo que el apóstol está como misión llegar al no judío. Qué interesante, ¿no? Y acá entre nosotros, casi todos nosotros somos no judíos. ¿Ok? Entonces, ese es el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, a los no judíos, lo que Dios ha hecho por ellos, ¿a fin de qué? De que crean en Él, que lo reciban y lo obedezcan. La misión de que tenemos todos nosotros es proclamar a Jesús, el Mesías, para que lo reciban y lo obedezcan, no solamente para que digan, ya, qué bonito, qué Dios bonito, no. Es para que puedan seguir sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Lo cual dará gloria a su nombre. No es solamente que digan, bendito sea Jesús, alabado sea su nombre, no. Es ver que obedecemos nosotros y ayudamos a otros a obedecer a Dios. ¿Eh? Reconocerlo, introducirlo dentro de uno y obedecerlo. Miren el esquema. Ok. Ustedes, le dice a los romanos, y esto va para nosotros también, están incluidos entre los gentiles, no judíos, que fueron llamados a pertenecer a Yeshua, a Cristo. Hemos sido llamados ¿a qué? A pertenecer. Somos parte de él. No propiedad en el sentido de que somos, ¿cómo se llama? Parte de un mobiliario, no. Pertenecer a su cuerpo. Acuérdate que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hemos sido llamados a pertenecer a Jesucristo, a ser parte de su cuerpo. Es bonito este punto de acá, ¿no? Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados o han sido llamados a ser su pueblo santo. En esta traducción dice son, cuando dice han sido. Y hay una diferencia que se puede malinterpretar acá, porque son llamados a ser, significa como que todavía no son su pueblo santo. Y acá hay una cosa, ¿quién nos ha limpiado? Santo significa limpiado. ¿Quién nos ha limpiado? Cristo. ¿Cuándo? Cuando murió. ¿Qué requisito? Lo recibimos a Él y él, al recibirlo somos santificados. Ok, entonces, en estricto, teológicamente sería los amados de Dios que están en Roma y han sido llamados, que ya nos llamó, a ser su pueblo santo. Porque ya somos su pueblo santo. No vamos a hacerlo.
Vamos a seguir siendo, sí, pero ya lo somos. ¿Ok? Es diferente que todavía en un futuro, tal vez, y que nos portamos bien. No. Ahora vamos a ver en Romanos cómo habla de la gracia, que no tiene nada que ver con portarse bien, que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso vamos a ver en un capítulo posterior. Y acá es la oración de Pablo. Miren, una oración bien larga, estoy bromeando. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, que les dé gracia y paz. Esa es la oración. No les pone todo un show de un montón de palabras. Es papá, Jesús, pido gracia y paz para ellos que están leyendo esta carta a los romanos. Punto. Ok. Ante todo, les digo que mediante, a través, por medio de Yeshua Yamashiach, Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Mediante no significa que lo estamos usando como mediador, sino que Él ha sido el canal que nos ha permitido ser salvos, y al haber sido el canal podemos comunicarnos con Dios como nuestro Padre. O sea, el mediante no es mediador, porque Jesús habla en Juan 16 que Él no va a mediar porque nuestro Padre sabe. O sea, que por el privilegio de recibir a Jesús hemos podido entrar a la familia de nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Está orando por nosotros ahorita, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Entonces, cada vez que un hermano de cualquier denominación está hablando de Dios a otro y otro está recibiendo, nosotros debemos gloriarnos. ¿En el hermano? No. Nos gloriamos en Cristo, en Dios, que está usando ese hermano o esa hermana para su gloria. Cuando nosotros estamos hablando, Dios nos está usando para su gloria. Somos instrumentos de gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿No? Ok. 9. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Con todo mi corazón o en mi espíritu. Ese es el versículo. Ok, vamos. ¿Qué está haciendo Pablo? En vez de mencionar una vez al día una cosa, digamos, las cosas que tiene, las menciona durante todo el día. Es como para mantenerse despierto en el espíritu. Por eso estoy sirviendo con todo mi corazón. Servirlo es hablar a otros, pero servir también es orar. Cuando estás orando, también estás sirviendo. ¿Ya? O sea, estamos a servicio de Dios. El orar hace para los demás, y al orar nos mantiene a nosotros en comunicación con Dios para poder ser usados, para estar a su servicio. Cuando no estamos orando seguido, nos desconectamos y dejamos de escuchar tan claramente. Dios no deja de hablar, pero estamos orando, es más fácil que escuchemos lo que Dios nos pide para ese momento y nos dé palabra de sabiduría, palabra de gozo para llevárselos a otros y a nosotros mismos. ¿Cuál es lo que está haciendo? Anunciando el evangelio acerca de su Hijo, anunciando la buena noticia. Jesús es la mejor noticia que puede haber. En otras palabras, somos periodistas anunciando la mejor noticia que ha habido jamás en toda la historia de la humanidad, ¿no? 10. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. O sea, si es la voluntad de Dios. Estoy pidiendo, pero si es tu voluntad, si no, no. ¿Ok? Pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. ¿Qué cosa quiero hacer? Ayudarlos a crecer más. Mi placer es que pueda ayudar a alguien para que esté más cerca del Señor y porque pueda ayudar más gente a Dios. ¿Sí? Pero Dios mediante. O sea, puedo tener eso y me gustaría ir a la China a predicar. Sí, pero si es la voluntad de Dios, quiero. Si no, no. ¿Ok? Si Dios abre la puerta, si Dios cierra la puerta, eso no, busca otra puerta. Ok. 12. Cuando nos encontremos, si es la voluntad de Dios, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y este es fuertísimo. Yo quiero ayudarlos a ustedes, pero también quiero recibir de ustedes. Esto es verdadera humildad y verdadero patrón de liderazgo. Doy y recibo. Me abro para dar a otros, para que otros aprendan también a abrirse, porque si yo no me abro
a los demás y a Dios, entonces no estoy dando un buen ejemplo. Entonces, cuando veo que ustedes reaccionan bien, eso me da más fe y más aliento de fe para mí. Cuando veo un cambio, Dios me está alimentando a mí también. ¿Ok? Ese es el objetivo. 13. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos. O sea, tenía muchos deseos, pero hasta el momento me vi impedido. O sea, no he podido por diferentes motivos. Mi deseo, quiero, es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, entre otros no judíos. Estos gentiles ya han recibido a Cristo. Entonces, gentiles le está diciendo, a mí me interesa llegar a los no judíos. Dicho sea de paso, en un concilio en Jerusalén, ¿cómo se llama? Santiago, familiar de Jesús, hermano de Jesús, que estaba dirigiendo la asamblea, le dice, nosotros vamos a los judíos y tú y los otros vayan a los gentiles, ¿no? Les indica que vayan a los gentiles. Entonces, está comisionado de los gentiles, Pablo. Ok. Ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. En otras palabras es, quiero que todos las personas puedan recibir algo más de Dios y crecer. Lo que quiero es que estén cada día más cerca de Dios, cada día con más gozo, con más beneficios y más bendiciones. Que ese debe ser nuestro corazón para con todos, ¿no? 14. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. ¿Mundo civilizado quiénes son? Los griegos, dice, con los griegos y los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que no pertenecen al mundo romano y griego, ¿sí? Entonces, ¿a quién ama Dios? A todos. Entonces, ¿a quién quiero llegar? A todos. A los que entienden, porque más o menos han recibido algo de esto, y a los que no entienden, porque también son amados por Dios. O sea, no hay excepción. Eso es lo que está diciendo ahí. Qué hermoso las palabras de Pablo, ¿no? Yo quiero que todos puedan acceder a Cristo. Y otra dice, con los instruidos y los incultos por igual. En una carta dice, no son muchos los sabios entre ustedes, más bien más había de esclavos y de gente humilde, pero también había de otro lado, pero mucho más de los humildes, ¿no? Así que, dice el 15, estoy ansioso. La palabra ansioso significa, oye, estoy nervioso, ansiedad, no. Estoy con un gran deseo, esa es la traducción mejor, estoy con un gran deseo por visitarlos. O sea, realmente tengo un deseo pasional por visitarlos. También a ustedes que están en Roma para predicarles el Evangelio, la buena noticia. O sea, para darles más información acerca de Cristo, quién es, cómo es y qué quiere darnos, ¿no? Ok. ¿Por qué? Dice ahora. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Y ahí está el asunto también, porque hubo varios apóstoles y muchos cristianos, no todos por supuesto, que cuando tenían que hablar de Cristo, como eran judíos, delante de otros judíos tenían vergüenza y preferían no hablar para no ser votados o echados de las sinagogas. Dice, yo no me avergüenzo de la buena noticia porque Cristo Jesús vino, es nuestro Mesías y Él es la verdad. Entonces yo no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es una buena teoría? No, porque he visto. Él había visto los milagros en su propia vida, se quedó ciego, recuperó la vista, etcétera, etcétera, y había visto multitud de milagros. Echar fuera demonios, visto multitud, porque es poder de Dios en acción. Miren lo que dice, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Por qué los judíos primero? Porque llegó primero los judíos, no porque los judíos sean por delante de los gentiles, no. No son superiores. Sencillamente llegó primero a predicarlos porque era el pueblo que había seguido por la línea de Abraham, ¿no? Salvar a todos los que creen. ¿Qué cosa es creer? A los que reciban a Cristo en sí. Acuérdense, no es que crean en la cabeza, ¿no? Ok. Esa buena noticia 17 nos revela cómo Dios nos hace justos. La buena noticia es que Dios nos hace justos. Nosotros no nos hacemos justos. No es por obras, para que nadie se gloríe. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, no de las obras, por medio de creer, o sea, de recibirlo a Él. Esto nuevamente, fe no es creer mentalmente, es
Decir, entra Señor, vive en mí, yo soy tuyo, toma posesión de mí y soy parte de tu cuerpo. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida o el justo vivirá. ¿Ya? Ok. Ese está como referencia en Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. O sea, por aceptar a Dios en su vida. ¿No? Ok, ahora vamos. ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve Dios la desobediencia del hombre hacia él, hacia su verdad? ¿No? No es que odie al pecador, lo que es la ira contra el pecado, no contra el pecador. Pero para que el pecador se dé cuenta, a veces tiene que actuar contra él para que pueda darse cuenta del mal que le está haciendo ese pecado. Y ahora vamos a leer eso. Pero Dios muestra su ira desde el cielo, y la palabra cielo, acá está mal entendido, desde el mundo espiritual, contra todos. Perdón, me equivoqué aquí. Desde el cielo, la palabra original es desde los cielos. O sea, desde todas partes. Los cielos, la palabra significa de todas partes porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Muestra su ira contra todos los que son pecadores y perversos. Muestra su ira, que detienen la verdad con su perversión. Un momentito, ahí es diferente, ¿eh? Si tú eres perverso, pero no detienes la verdad, la ira es menos. Pero si tú con tus actos estás alejando a la gente de Dios, llevándola hacia el pecado, llevándola hacia otra cosa, ¿qué estás haciendo? Detienes la verdad por medio de la perversión. Y ahí sufres consecuencias por eso. Como le digo a la gente, cuando tú metes el dedo en el enchufe de electricidad, te vas a quemar, pues. Hay cosas que no se deben hacer. Ellos, ojo, todos los pecadores, y en este caso más está hablando con la gente que es instruida, conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Dios ha hecho evidente la verdad. Y ahorita voy a explicar cómo. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Acuérdate, en esa época no hay teléfono, no hay internet, no hay Google, no hay nada. No hay tanto conocimiento científico. ¿Y qué le está diciendo? Que Dios ha mostrado de la creación, cómo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. La creación es la prueba de la existencia de Dios, porque para la creación tiene que haber un diseñador. En otro momento, si quieren, hay una clase sobre evolución, creación, que todavía no le he grabado, pero vamos a grabar dentro de muy poco tiempo, que muestra que la aparición de las cosas al azar no pueden llevar a una vida y un cuerpo tan complejo como los que tenemos. Científicamente es imposible. Entonces, más bien, las pruebas muestran que hay un diseñador, un creador, y de eso está hablando acá, ¿ya? Por medio de todos lo que hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Qué fuerte es este versículo. Está diciendo que la creación es la prueba de su existencia. Y vamos a ver qué hacemos nosotros con la creación. Voy a explicar más acá. Es cierto, ellos conocieron a Dios, muchas culturas, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Dios existe, pero me revelo. Si usted ve en las historias griegas, se rebelaban contra los dioses porque no querían saber nada. Claro, eran unos dioses teóricos que eran terribles, ¿no? Ok, pero la idea era, yo no obedezco a Dios, yo soy independiente. En todas las culturas, y muchas veces nosotros también. Bueno, Dios te hago caso en esto, pero esto no me gusta, así que esto no lo hago. ¿Ah? ¿Ok? No quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, ni agradecerle por lo que tenemos, ¿no? Hasta ahora lo vemos. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso es en todas las culturas. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando tú rechazas a Dios, a rechazar la luz, no hay luz, hay oscuridad. Y la oscuridad que te lleva a confusión y a más oscuridad. O sea, cuando uno rechaza a Dios, se va a la oscuridad, quieras o no. Y esa oscuridad va a conllevar una serie de pecados y errores más. 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ¿qué? Ídolos, que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Vamos a ver en las culturas, adoraban al buey, adoraban a la serpiente, adoraban al cuy, al halcón. Se pusieron a adorar y declarar los dioses. Empezaron a inventar cualquier cosa, eso es lo que está diciendo acá. Y hasta ahora nosotros, tal estatuita, le ponemos tal nombre y adoramos la estatua, en vez de lo que significa realmente Dios atrás, ¿no? Hay gente, con perdón de todo el mundo, se ponen a adorar una cruz. La cruz es Cristo, no es la cruz. La cruz fue el instrumento de su muerte, mediante la cruz. Y si no era una cruz, hicieron un árbol, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Es el sacrificio de Cristo, no adorar la cruz. Adorar a Jesús y agradecerle por haber muerto por nosotros, que es completamente diferente. Pero no podemos adorar cosas que no tenemos que adorar, ¿no? Los judíos también le pasaron lo mismo, ¿no? Muchísimo. 24. Entonces, al tú abandonar a Dios así, dice, Dios los abandonó. Dios no abandona. La palabra exacta es un poquito diferente. Dios los dejó hacer su voluntad. O sea, si tú quieres ir por ahí, pues no te puedo detener porque tienes libre albedrío, ¿ya? Entonces, no los impidió que hagamos algo, no nos impide, pues, tenemos libre albedrío. Por eso dice, Dios los abandonó, o sea, los dejó hacer, ¿ya? Para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Porque si Dios hubiera parado todo, obviamente seríamos robots, y Él, eso no es lo que creó. Y el motivo posterior, bueno, ya es otra historia, ¿no? Como resultado de no obedecer a Dios y de hacer esas cosas vergonzosas, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles. Hacemos como humanidad un montón de cosas que son bastante malas, ¿no? Y degradantes entre sí. Inclusive insultarnos, herirnos, golpearnos, robarnos, maldecirnos, etcétera, etcétera, etcétera. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Pablo está anunciando, está hablando hace 2000 años, ¿eh? Prácticamente. Más o menos 1980 años atrás, 2000 años. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. El mundo estaba así. Pero también, hasta ahora, muchos cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Y rendimos culto a la humanidad, rendimos culto a la ciencia, rendimos culto al arte, en vez de rendir culto a Dios, ¿no? Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Cuando estamos muy centrados en algo, entonces, por ejemplo, qué lindo ese verano, qué gracias, ¿no? En vez de decir, gracias Señor por este lindo verano que me das, por esta playa que tú has creado, porque puedo gozar de tu creación. Completamente diferente. Entonces no estamos adorando la creación, estamos adorando al Creador, ¿sí? Y dice, no, sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén significa así sea, que es digno de alabanza y que hagámoslo, ¿no? Por esa razón, Dios otra vez los abandonó, los dejó hacer su voluntad, porque así era, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Realmente no es que nos abandona, ¿no? Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Inicialmente, si tú estudias todas las culturas, la parte de sexualidad entre el mismo sexo ha sido muy fuerte. Los griegos eran famosísimos. Aristóteles decía que el nivel más alto de un hombre es aquel que se acostaba con otro hombre, con una mujer era un nivel inferior. Así de ese tipo enseñaba Aristóteles, por si acaso, ¿eh? Y eso es lo que el emperador griego, que fue el que hizo el imperio griego ante los romanos, fue el que siguió a Aristóteles. Aristóteles fue su tutor. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. El sexo entre hombres produce más enfermedades y daños y cosas también, o sea, está visto. Estoy hablando como médico, eso no estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de la parte física, ¿sí? Y aparte de la parte psicológica y espiritual, que
podemos hablarlo en otro momento, que no voy a meterme en el asunto de sexualidad, homosexualidad para esta clase, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque Dios no solamente habla de homosexualidad, vamos a ver que habla de otras cosas más. Por pensar, 28, que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó otra vez. Si quieren pensar en eso, sigan a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Miren el poder del libre albedrío y el peligro. Bueno, Dios pone una meta porque va a hacer algo con todo esto, y nosotros, por libre albedrío, estamos escogiendo a Dios que sea nuestro Señor y que vive en nosotros. Y al hacerlo a eso, dejamos el pecado y el error para llegar a un nivel de bendición excelente y poder ser parte del cuerpo de Cristo. Miren, la gran diferencia entre ser los herederos de todo lo que es ahora y herederos de la creación que viene, versus alguien que no quiere seguir a Dios. Pero ojo, esas personas con sus errores tienen oportunidad y nosotros podemos darle la oportunidad para que conozcan a nuestro Padre, a Cristo, y que puedan salvarse y que puedan ser parte de nuestra familia, ¿no es cierto? Ok. Y dice, ¿qué pasa cuando hacían eso? 29, se llenaron de toda clase de perversiones. Hoy no está hablando de sexualidad. ¿Qué perversiones? Pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Mira que pone el chisme a nivel del homicidio, ¿eh? ¿Ah? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Mira todo. ¿Ah? Gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. ¿Qué cosa es pecar? Errar el blanco, hacer cosas que nos alejen más de Dios, que nieguen a Dios, que no queremos hacer nada con darnos totalmente la espalda, ¿no? Y desobedecen a sus padres. No necesariamente a tu padre mismo, que puede que esté mal, sino me refiero a los que nos enseñaron a hacer bien, ¿no? No quieren entrar en razón, no quieren cambios, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Acá se acaba este capítulo, pero miren lo que está diciendo ahí. Cuando uno está en un camino de pecado y perversión, quiere llevar a otros a lo mismo. Pero ojo lo que dice. Saben que la justicia de Dios exige que lo que hacen esas cosas merecen morir. Merecen. No quiere decir que Dios quiere que nos muramos, no. El castigo que debemos recibir por eso es un castigo muy grande. Pero la gracia y misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Y si reconocemos que somos fallidos, que estamos pecadores y que buscamos a Dios, Él nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Mire, okay, no está hablando de Dios que aquí que quiere castigarnos, que nos ha abandonado en el sentido literal de esa palabra, sino, si tienes esto, yo no puedo pararte porque te he dado el don del libre albedrío para que puedan hacer esto. ¿Ok? Ok, Señor, entendiendo esto, este capítulo es para hacernos sentir a dónde estamos como seres humanos, no cada uno de nosotros, porque nosotros ya hemos recibido a Cristo, pero aún así, a pesar de haber recibido a Cristo, algo de esto todavía mantenemos, algo que no queremos seguir a Dios. Y ojo, cualquiera de esas cosas, engaño, avaricia, chismes, miren, ¿ah? Que dice, el que hace estas cosas merece morir. Nosotros pensamos que son pecaditos pequeños. Pecados pequeños no. Porque ¿contra quién estamos pecando? Contra el Dios de Dios, el Señor de señores. Estamos contra la máxima autoridad del mundo diciendo, no me interesa lo que dices. Pucha, que es fuerte. Entonces, este capítulo es para darnos cuenta de hacia dónde estamos, y en los siguientes vamos a ver cómo la gracia de Dios nos salva y cuánto nos ama y cuánta misericordia tiene por nosotros. Ok, gracias Señor por este tiempo. Bendecimos esta noche. Dios los bendiga a todos.